Vamos de inmediato con nuestra entrevista central del día de hoy. Nos acompaña Freddy Ángel Castro, abogado y politólogo. Gracias por estar aquí. Una situación bastante complicada políticamente, en el sentido de que unas elecciones no han mostrado la confiabilidad de la gente como para creer en los resultados que han ido emanando de ella. Desde su perspectiva como politólogo, ¿qué puede pasar en este escenario político que vivimos actualmente con los actuales partidos del sistema? Mira, era previsible dentro del proceso electoral actual, primero por la gran cantidad de puestos a elegir y lo que fue el precedente de las primarias en los partidos y la escogencia de los candidatos, de que este proceso electoral iba a ser no solamente complejo, sino conflictivo. Y particularmente yo tenía ya muy clara la idea de que muchos de estos recursos van a terminar en el Tribunal Superior Electoral. O sea, lo que estamos viendo ahora, la fase que yo diría que es la fase de tierra, que es el reclamo punto a punto de los votos en el colegio electoral, es una primera fase del problema. El segundo será todas las recusaciones que vendrán alrededor de las decisiones de las juntas municipales y electorales, sobre todo en un escenario donde la ruptura de lo que ha sido la forma tradicional y lo que el mandato de la ley aconsejaba, el conteo en los colegios electorales y la posterior transmisión, ha generado serias inconsistencias en todos los colegios electorales. Están volando, diríamos nosotros, por así decirlo, a través de todas las redes sociales, las inconsistencias en los boletines, las inconsistencias en las actas, las reducciones, la pérdida de votos de candidatos de la oposición. Balance que estamos teniendo. Primero, hay una incertidumbre finalmente hablando sobre el resultado de las elecciones. Hay un descreimiento de la Junta Central Electoral, una crisis que en los últimos periodos electorales la Junta Central Electoral no había sido actor o sujeto de crisis, porque en las elecciones del 2012 con el conteo manual ya a las 10 de la noche se sabía cuál era el candidato presidencial y no hubo tampoco tantos reclamos a nivel de las juntas municipales. En este caso, todo ha generado una situación de conflicto y yo pienso que eso ha estado fundamentalmente centrado por la idea de improvisar soluciones y métodos que todavía en la República Dominicana nosotros no tenemos la infraestructura tecnológica, la infraestructura de conectividad ni el personal humano. En consecuencia, todo esto va a plantear un gran cúmulo de demanda que va a terminar en el Tribunal Superior Electoral y como colofón la necesaria reforma ineludible, no solamente de la ley de la Junta Central Electoral, sino de la necesidad de organizar y crear en la República Dominicana un código electoral, porque hay discrecionalidades que se dan al nivel y en el día de las elecciones, que eso no puede estar sujeto a personas. Es decir, extender o no extender una votación de 6 a 7, que las juntas municipales dictaminen ella como entes particulares, medidas electorales, no administrativas, sobre el proceso mismo, va y está planteando también niveles de conflicto. Entonces, pasando ya por lo que ha sido un retroceso en este proceso en relación a las elecciones, tenemos que mirar al futuro de cara a un código electoral, porque lo que ha sido la inequidad en términos de este proceso electoral, lo que ha sido el costo de la campaña, el costo subterráneo de la campaña, que ese no lo puede medir nadie, pero el costo visible de la campaña en relación a el dispendio de recursos que ha tenido la República Dominicana en este proceso. Profesor, lo del código electoral, que sería una modificación de la ley electoral, la ley de partidos y cualquier otra ley atinente a eso, uno no siente por qué esperanzarse. El Partido de la Liberación Dominicana, que tiene el control del Congreso en los últimos 8 años, ha boicoteado cualquier iniciativa, y cuando presentó un proyecto de ley de partidos, era un proyecto de ley que dejaba las cosas igualitas que como está, se cumplía con el formalismo de la aprobación,
pero no había cambio significativo. ¿Se puede tener la esperanza de que a partir de lo que sea que ocurra en este momento, razone alguien en el PLD y se produzcan los cambios que usted está diciendo que se necesite? Mira, yo pienso que más que apuntar o esperar una decisión en base a esto del PLD, hay que esperar una decisión de la sociedad. Y esto tiene que articularse desde los movimientos sociales, y nosotros en la República Dominicana tenemos esa experiencia. El movimiento por los haitises es un movimiento de la ciudadanía. El 4%, el presidente Leonel Fernández no estaba de acuerdo, estaba más empoderado, estaba en el poder y se logró el 4%. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, doña Altagracia? Lo que está sucediendo y lo que nos dejan las duras lecciones que nos va dejando este proceso electoral es, primero, que aquí todos los partidos políticos perdieron la capacidad de arbitraje interno. O sea, no hay posibilidad real, que al menos que no sean unas elecciones mucho más traumáticas que esta, que generen una consecuencia, inclusive las elecciones de 2020, basado ya en un escenario de ingobernabilidad. En esa perspectiva, los partidos políticos no tienen capacidad para ello arbitrar sus procesos internos, ningún partido político. Entonces, ¿qué va a tener que pasar? Va a tener que suceder que dentro del marco de una nueva legislativa y donde a la propia Junta Central Electoral se le controlen sus actos, porque la Junta Central Electoral como ente autónomo tiene el límite y el mandato de la legalidad de sus actos como administración pública, a ella misma se le vaya controlando y va a una gestión de transparencia, ella pueda ser el árbitro de los procesos internos. Esa es una condición. Pero segundo, hemos llegado a un momento donde necesitamos incluir los delitos electorales. No hay delitos electorales, no hay delitos para el que compra, para el que abandona el colegio, para el delegado que se vende. Entonces necesitamos empoderarnos para unos delitos, para instaurar esos delitos electorales y corregir todo el nivel de discreción que tiene la Junta Central Electoral. ¿Qué se puede hacer? Esto va a depender fundamentalmente de la oposición política, porque el PLD no se lo va a regalar a la oposición política. O sea, si las reglas me benefician a mí y yo estoy conforme bajo ese reglamento, nadie puede pretender que yo me desapodere simplemente de eso. No, si la oposición es capaz, por ejemplo, de concertar, de hacer una concertación democrática, una mesa de diálogo, una mesa de oposición, como la quieran llamar, y desde ahí pautan las políticas públicas, se pueden lograr resultados, sobre todo... ¿Aún con ese Congreso? Aún con ese Congreso. ¿Por qué? Porque fue peor para la oposición no aprobar la ley de partido en el marco en que se pudo consensuar. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué era peor? ¿Tener una ley de partido que se pudiera seguir perfeccionando o ir sin ley de partido? ¿Qué fue peor? No tener una ley de garantías electorales que permitió que el presidente Danilo Medina, por ejemplo, inaugurara en prueba el metro en la parte 2 de la provincia este de Santo Domingo, diciendo que eso era un medio de prueba. Entonces, sin ley de garantías electorales, usted no puede poner los topes al proceso electoral, usted no le puede prohibir que 14 ministros sean directores de campaña, usted no puede prohibir que los directores generales sean de campaña, usted no le puede decir que el presidente no puede inaugurar, por ejemplo, antes de 60 días de las elecciones. Entonces, es necesario y reconocer que nosotros tenemos un gran vacío en términos de todas esas disposiciones de garantías electorales. Señor Castro, al principio de su exposición casi quedó respondida la pregunta que yo tenía pendiente de hacerle. Si toda esta situación que estamos viendo al día de hoy en el interior del país, principalmente de reclamos, no de pataleo, de reclamos al cual tienen derecho los partidos que participaron en las elecciones, se convierte en jurisprudencia, vamos muy mal. Si aceptamos que eso es lo normal que suceda. Ahora, la pregunta a mí es la siguiente: o los partidos no capacitaron su personal para manejarse en una situación como esta, o alguien se preparó para que esto fuera a suceder. Yo pienso que primero, en el caso de los partidos políticos, hay que establecer que solamente 2 o 3 grandes partidos tienen la capacidad de tener delegados en los 16,000 colegios. No todos tienen esa capacidad.
PLD, PRD, Partido Reformista y PRM. Tenían la capacidad, 5 o 6 tenían la capacidad de copar la delegación en la plenitud del colegio. Cuando en ausencia, y ha sido la práctica histórica en la República Dominicana, cuando en ausencia de delegados electorales, por ejemplo, en las Uvas de La Vega, no hay representantes de las minorías, las mayorías se ponen de acuerdo en el colegio y se asignan los votos. Es una práctica que está acentuada en la práctica política, inclusive entre mayoritarios y opositores. Segundo, la cuestión de la capacitación. No es verdad que los partidos políticos tenían el personal preparado para manejarse frente a todo el proceso que tiene que ver, primero, con elementos que están saliendo dentro de este proceso. Este proceso está arrojando que por primera vez nosotros nos vamos a aproximar a más de 100,000 votos nulos. O sea, ya llevamos 85,000 votos nulos. Nosotros estamos proyectando que vamos a tener el 3% del voto nulo en la mesa. ¿El 3% el margen de error de una encuesta? No, y algo más, el 3% es superior a lo que tiene Guillermo Moreno en este momento. Sí. Fíjese el problema de la capacitación, de lo importante de la capacitación. Del votante. Del votante. No, del votante y de los que estaban trabajando en las mesas. Porque hay un drama del que estaba trabajando en la mesa. Se introdujo una nueva tecnología. La Junta aprobó una serie de resoluciones fuera de la ley que entonces le pusieron la vida difícil al que estaba en la mesa. Y sobre todo también otro elemento que se presenta alrededor del asunto del colegio. Una situación donde la Junta Central Electoral tiene que estar obligada a los 2 años a reformular y a verificar toda la logística porque los colegios estaban apiñados. O sea, por ejemplo, donde yo voto, la gente era chocándose un colegio, hay un colegio, 4 colegios en un espacio como este. Pero se supone que ellos habían hecho una redistribución precisamente por eso. Y hablaron de más de 100 colegios electorales 400 que habían sido reubicados. Se supone, pero en la práctica tú verificas que eso no se dio como un elemento de control y de calidad del voto, incluyendo, eso te viola el secreto del voto porque tú tienes los delegados del colegio y tú estás votando ahí. Freddy Ángel, es el momento, ¿cuál es el momento ideal para conocer las modificaciones que hay que hacer a la ley de partidos o a este código electoral en sentido general? ¿Es bajo el calor de lo que ha sucedido? O sea, ¿es el momento justo después de que sepamos qué fue lo que sucedió con estas elecciones para comenzar a hablar sobre código? ¿Hay que esperar un tiempo a que los ánimos se bajen un poco? ¿Cuál tú crees que es el momento ideal para comenzar a hablar sobre la modificación del código o la realización de un código electoral? Bueno, yo pienso que instalado el Congreso en agosto, ya en lo que resta del año se debe hacer llegar una propuesta acabada a las cámaras, y esto tiene que ser urgentemente una iniciativa, repito, de la oposición. Hay que tabular todos los errores de este proceso, hay que tabular todas las indicaciones de los observadores electorales, hay que eliminar el voto preferencial, el senador no puede estar arrastrado por los diputados, hay que respetar e instaurar un proceso de primarias internas. Si nosotros 4 vamos a una primaria en un partido X y usted gana la primaria, usted tiene que ser la preferencial dentro del listado de la primaria y no yo que quedé en último. O sea, todo esto es en formulación en base a un proceso y toma de decisiones. Hay que unificar la norma en relación con el Tribunal Superior Electoral, porque lo que mucha gente no sabe es que el Tribunal Superior Electoral, en ausencia de normativa, suplió un reglamento amplísimo, casi de 200 y pico de artículos, que de alguna manera también tenía contradicción con la normativa electoral, tenía contradicción con las resoluciones de la Junta Central Electoral, y todo esto es lo que genera y sigue generando. O sea, que está prevaleciendo en la decisión del tribunal un reglamento que no es una ley. Está prevaleciendo en el tribunal un reglamento que no es una ley, porque ellos se dieron un reglamento del procedimiento. Entonces, por eso es que yo estoy hablando ahora de código, porque es que hay que unificar todo el proceso hasta el Tribunal Superior Electoral, porque es que la Junta, al quedar reducida simplemente a la administración y organización de las elecciones,
ya en estos momentos tiene que ceder el protagonismo legislativo que se dio en este proceso electoral. No puede ser, porque eso entra en contradicción con disposiciones de la ley y disposiciones del tribunal. La conformación de las juntas municipales electorales de todo el país, ¿en manos de quién está? ¿Cuál es el elemento ético y técnico que hace que una persona sea nombrada para arbitrar estos procesos que estamos viendo tan conflictivos en estos días? Tradicionalmente lo que la Junta Central Electoral hace es acentuar el reconocimiento histórico de personas con probabilidad, con competencias éticas y morales. O sea, esos son los criterios. Y también se da el criterio de la aceptación de los partidos políticos. O sea, la Dirección de Juntas Electorales monta ese proceso. Si nos fijamos, o sea, en el marco de lo que son las juntas municipales, prácticamente es una continuidad del personal que se tiene en la Junta. Y la renovación es parcial. Ahora, ¿qué debe venir? O sea, debe venir también una regularización de la normativa a nivel de las juntas municipales y electorales, porque ellos son, con el nuevo mandato de la ley, ellos son, como decimos simplemente, ellos son los jueces de paz, ellos son los jueces de primera instancia, ellos son los que deciden el primer recurso de impugnación. Entonces las juntas municipales electorales deben ser reformadas en torno a su perfil, con personal que tenga competencia y habilidades dentro de este nuevo marco, no solamente por la experiencia de que yo he sido miembro de la Junta 10 o 15 o 20 años. Esa es una visión también que tiene que superarse. Profesor Castro, hay algunos analistas que consideran que el Partido de la Liberación Dominicana está encaminando un proyecto autoritario de largo plazo y que ese proyecto autoritario reflejado en el control absoluto del Senado, el establecimiento y el control de los 3 tribunales llamadas altas cortes, y ahora el aparente interés de tener un poder absoluto sobre el poder municipal, está virtualmente dejando en el aire la posibilidad de que la República Dominicana se fortalezca en términos democráticos. ¿Hasta dónde se puede decir que el PLD piense en un proyecto autoritario a largo plazo? Bueno, en el caso ya del PLD como partido político, ellos se trazaron una meta de dominio hasta el 2044. O sea, lo que dicen estas elecciones es una reafirmación de esa visión estratégica histórica que ellos están tratando de implementar en la República Dominicana. Ahora, yo difiero en base a otros politólogos de que hablan de que el PLD es un partido hegemónico, es un partido dominante. Lo que ellos están tratando de hacer en este momento precisamente es lo siguiente: evitar que la oposición política, sobre todo por ejemplo en el Senado, se erija como una mayoría diferenciada, clara, es decir, 3 o 5 senadores de oposición, porque esos senadores entonces por mandato constitucional ellos van a tener que integrarlo al Consejo Nacional de la Magistratura, y ahí va a haber que otorgar a la oposición cuota de poder en términos de la representación política. En el caso, por ejemplo, de este proceso, yo no quiero dejar pasar por alto lo siguiente. Es verdad que cuando buscamos ganadores y perdedores, el presidente Danilo Medina es el principal ganador, pero hay un dato político que nosotros tenemos que prestarle atención, y es que cuando un partido pierde la principal plaza política en términos de gobernabilidad, esto también es una señal de la población, de los ciudadanos, diciendo: no estamos conformes con tu gestión. Es decir, cuando usted pierde la capital política, como acabó de pasar ahora con David Collado, también es otra señal de que pueden ya estarse resintiendo las formas y las vías. En Europa el que pierde la capital en un proceso, en la otra elección pierde la elección. Eso es. Y en el caso, por ejemplo, del PRM, yo quiero establecer lo siguiente. Deben defender el voto, como dijo Luis,
con uña y con diente. Pero yo agrego con tacto y con prudencia. No se debe convertir una victoria política en una derrota. O sea, lo que en el escenario actual de 1 año y medio de este proceso, lo que está obteniendo el PRM es una victoria política, estratégica. Podríamos decir que tácticamente ha sido derrotada, pero estratégica. Tiene 4 nuevas estrellas. Él mismo con 48 años. Carolina Mejía, Paliza y David Collado. Ahí tienen futuro de cara a un proceso electoral 2020. Entonces tienen que administrar también estas situaciones sin dejar de luchar, de buscar que cada candidato, que cada voto, que cada acta sea contada. Bueno, Freddy Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya no tenemos tiempo para más.